Queremos darles la bienvenida al programa Escudriñando las Escrituras y muchas gracias por estar con nosotros. Realmente es un gusto saludarles a cada uno de ustedes también y presentar también esta nueva edición donde pues nuestro objetivo es que usted se sienta motivado en el estudio de la Palabra de Dios a través de la guía de estudio de la cartilla de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 11 que tiene como título Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 15, que nos dice lo siguiente: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Es interesante que pues durante esta semana también estemos estudiando de que Dios tenía también una plataforma para establecer un pueblo. Y eso es lo que estaremos estudiando. Hoy también dividiremos nuestro estudio en 3 tópicos. El primer tópico, que es muy interesante, confiar en Dios. El segundo tópico también lo vemos en una parte interesante que encontramos en Deuteronomio y en las otras partes del Antiguo Testamento. Misericordia pide Jehová de ti. Y también estaremos hablando de nuestra tercera parte, nuestro tercer tópico, un mensaje de esperanza. Así que en este momento pues damos inicio, pero sin antes queremos darle la bienvenida también al Pastor Rudy, quien nos acompaña siempre. Pastor Rudy, es un gusto tenerlo con nosotros una vez más. Pues muy agradecido por la invitación. En realidad agradezco a la emisora la oportunidad de acompañarlos y también a los que dirigen esta sección de Escudriñando las Escrituras. Amén. Y es un placer para mí estar con ustedes. Amén. Qué bendición. Bueno, es así entonces como nosotros comenzamos dándole la bienvenida a usted y gracias por estar con nosotros escudriñando las Escrituras. Así que antes de tomar nuestras Biblias también y ya entrar directamente al estudio, vamos a dirigirnos en palabras de oración. Así que así donde usted esté, si las circunstancias le permiten, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más presentando este programa. Deseamos entonces que al abrir tu palabra, que al leerla, al estudiarla, Señor, no lo podamos hacer de manera sencilla. Más bien, deseamos el Espíritu Santo en nuestro pensamiento para que también podamos entender el mensaje que quieres compartir con nosotros. Gracias te damos por ello. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, hablamos en la introducción de la lección de esta semana de algo muy importante, porque Dios establece un pueblo y eso es lo que hemos estado viendo en las lecciones pasadas también, donde nos hemos dado cuenta que el objetivo de Dios era esto, ¿verdad? Un pueblo especial. Así que desde Moisés nos damos cuenta que Dios empieza a establecer algo muy importante. Y es aquí donde ahora vemos entonces que Moisés toma un papel protagónico para las demás generaciones que iban a venir por delante, que también lo que decimos es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Sí, claro, esto es interesante analizarlo porque estamos viendo que el fundamento de todo lo que se habla del Evangelio para la criatura humana tiene un factor que es muy, pero muy importante. Es la transmisión de los mensajes de Dios directamente al que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco, en este caso Moisés. Así es. Pudo haber sido otra persona, pero Dios escogió a Moisés. Y él, al escribir estos 5 libros, por supuesto, lo hace con su mentalidad y su estilo de escritura, pero los mensajes son divinos. Amén. Los mensajes son divinos y por esa razón esa escritura que parte a partir de Moisés en adelante es la base. Es la base de toda la esencia bíblica y que no se puede borrar, porque nos narra elementos fabulosos, la creación, el diluvio, la salida de Egipto y la plataforma de un pueblo que iba a representar a Dios en todo este planeta por los siglos. Amén. Primero de forma material y después, cuando Cristo viene, ya ese pueblo de manera
simbólica, por así decirlo, porque sigue siendo el Israel, pero somos los gentiles adoptados con la misma plataforma que Moisés escribió. Amén. Creo que sí es interesante. Podemos decir entonces, pastor, que pues es una revelación divina, es una inspiración divina y también es una iluminación divina la que podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? En su conjunto para poder entenderla. Y me llama la atención eso, como usted decía muy bien, que la Biblia pues es la palabra de Dios y es el mensaje que ha sido para el pueblo allá en el pasado y no ha cambiado, sino más bien las circunstancias pueden ser, pero el mensaje pues está basado sobre Dios queriendo comunicar algo. Sí, ¿verdad? es el mismo principio. Hay una cita relevante que me encanta, dice así: la Biblia es de más alto valor porque es la palabra de Dios viviente. Y de todos los libros del mundo, dice, es el que mejor posee el estudio más profundo y tiene una atención especial sobre la sabiduría eterna. Hay muchos libros lindos, hay libros de física, hay libros de filosofía, hay libros de matemáticas, libros de asuntos sociales, de historia, pero la Biblia es el que presenta a un creador viviente con una mentalidad extraordinaria en favor de la criatura humana. Amén. Eso es. Cuando uno lee la Biblia, este hermoso libro, no es lo mismo que leer un libro de física. Cuando empezamos a leer un libro de física, estamos aprendiendo y leemos su contenido. Pero cuando leemos la Biblia, estamos aprendiendo, pero ella nos lee a nosotros también. Amén, interesante. Porque empieza a describir lo que somos, de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es el propósito de la existencia y qué es la vida. Este libro, que es la palabra de Dios, nos explica todo eso de una manera sencilla, maravillosa. Lo entiende la persona muy intelectual y muy profunda en conocimiento y lo entiende la persona más humilde y sencilla. O sea, es la palabra de Dios, pues. Amén, interesante. Y perdón, pero Adelante, Moisés para escribir, en su escritura hay momentos que se nota palpablemente que Dios está inspirando al hombre para escribir. Y hay cosas ahí profundas que Moisés escribe, pero que se sienten que son de Dios. Y hay momentos en que se siente que Moisés mismo pone su parte, pero sin apartarse del verdadero conocimiento eterno que es de Dios. Amén. Interesante. Cuando hablamos de la primera parte, pastor, es de confiar en Dios. Es que el libro de la ley, que es el libro de Deuteronomio, porque es un libro que realmente es impactante, sí, porque es el pacto, ¿verdad? Hablando de eso, nos introducimos a ver también lo que hace referencia en el tiempo de Josías. En el tiempo de Josías, que los eruditos, así como dice la lección, ¿verdad?, han llegado a la conclusión que el libro de la ley pues se considera como Deuteronomio, ¿verdad? Porque es ahí donde se encapsula lo que pues también Moisés quiso comunicar en los 5 libros, ¿verdad? O sea que este libro realmente está lleno y abunda de las promesas de Dios, el deseo de Dios para su pueblo. Es que Deuteronomio es el clímax de la escritura, de la historia de la creación, de la historia de Abraham, de la historia de Noé, de los antecedentes al pueblo de Israel, del propio pueblo de Israel, y entonces ya teniendo esa estructura establece el papel de Dios diciendo, esto debes hacer, esto no debes hacer, así debes adorar, de esta manera no es bueno adorar, tu Dios es único, hay otras formas, pero no son como Dios quiere, la manera de vivir socialmente, la manera de vivir físicamente, es decir, cuidando tu cuerpo, la manera de conducirte moralmente, o sea, la ética, la manera de entender a Dios y la manera de dar testimonio de que eres una carta leída de Dios y demuestra también a aquellos que se apartan de él las consecuencias. O sea, Deuteronomio
como tú lo dijiste, es la cápsula final que presenta así, culminando con la voluntad divina del Señor. Por eso es que todos los escritores bíblicos del Antiguo Testamento se refieren mucho a Deuteronomio. Por ejemplo, lo básico, ¿verdad? Lo básico para ellos fue siempre el libro de Deuteronomio, porque es específico en ese sentido. Los históricos como Josué, Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel, Crónicas, hacen referencia de Deuteronomio. Uno de esos elementos lo vemos esta semana en lo que hizo Josías. Así es. Y luego los sapiensales como Job, Eclesiastés y Proverbios, y aún con sus profundos conflictos de estos libros, siempre se refieren a la escritura de Deuteronomio y toman partes de Deuteronomio. Los poéticos como Salmos y Cantares también tienen partes de Deuteronomio, o sea, su base es Deuteronomio. Y también los proféticos como es Oseas, Nahum, Habacuc, Jonás, todos esos libros proféticos hacen referencia a Deuteronomio. O sea, como que Deuteronomio, el Pentateuco, es decir, los libros que escribe Moisés, como que son la carta magna. Y de ahí vienen todos los demás comentarios. Los brazos, ¿verdad? Y lo que sucede en la historia del pueblo de Israel, entonces van a Deuteronomio y dicen, esto fue escrito. Estas palabras fueron escritas. Así se debe hacer. Y si no lo hacemos así, vienen las consecuencias. Entonces, la base, la plataforma, es Deuteronomio. Amén. Es como la matemática. ¿Qué es la matemática? Los jóvenes dicen, uno de los cursos más difíciles es la matemática, pero la matemática es simple. Sumar, restar, multiplicar, dividir y radicalización. Eso es todo. Trigonometría, aritmética o álgebra, cálculo. Es lo mismo. Es lo mismo. Se suma, se resta, se divide, se multiplica y hay radicalización. Eso es todo. Lo único que se pone en diferentes formas en álgebra, donde hay más signos y todo. Pero es lo mismo. Se suma, se resta, se divide. Y pastor, me llama la atención a mí pero la plataforma son estos 5 elementos, a sumar, restar. Igual en el caso de la Santa Biblia, y con mucho más razón, todos los profetas se refieren a los escritos de Moisés. Y por eso Jesús mismo dijo, profeta como Moisés no hay. Y le dijo a los fariseos, si no respetan a los profetas y a Moisés que habló de mí, ¿cómo van a entender las escrituras? ¿Qué está diciendo Jesús? La base de toda la palabra de Dios son los escritos de Moisés, y todo lo demás también es divino. Claro. Pero la parte, la plataforma, la solidez de la escritura del inicio es lo que escribió Moisés. Amén. Y como les decía, algo que me llama la atención es cuando nos encontramos entonces en el tiempo de Josías y le impacta el libro. Y recordando que si nosotros podemos decirlo, ¿verdad? Si fuera no un mensaje divino, es como que algún libro, oye, como que me impacta a mí, ¿verdad? Pero es que es el deseo de Dios, decíamos, ¿verdad? El principio que Dios desea para que ellos puedan entender el mensaje de Él. Y es por eso que también podemos darnos cuenta que hay un mensaje especial también que nosotros debemos comprender. Es los cielos de los cielos. Y nos introducimos a ver aquí que si Dios tiene un mensaje para nosotros, debemos confiar en Él también, porque Él es el hacedor de todo. Y esta mención de los cielos lo encontramos en Deuteronomio, ¿verdad? Especialmente lo que dice en 10, el verso 14, he aquí, dice, de Jehová tu Dios son los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay, dice. O sea, podemos llegar a comprender, pastor, que está haciendo alusión, ¿verdad? Porque esto lo encontramos también en Reyes, en Nehemías, en Salmos, y como usted muy bien lo decía, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que también encontramos en Deuteronomio. Pero es que hay algo interesante aquí, Edilson, y es lo siguiente. Josías era un rey que fue nombrado a los 8 años. Crece en un ambiente, por así decirlo, creyentes de Dios,
Israel creyente de Dios. Y sin embargo, estaban practicando idolatría. Entonces, él como rey, pues creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en Elohim, Adonai, y el Yahvé, ¿verdad? Que el gran yo soy. Y sin embargo, la práctica de la vida de Israel en esa época era idolátrica, era pagana. Y de pronto él decide, y el templo está abandonado, reconstrúyanlo, y manda al sacerdote para que arreglen ahí, y encuentran esta escritura de la ley, la Torah, Deuteronomio, Números, Levíticos, Éxodo y Génesis. Y cuando le leen eso, él dice, ¿y qué estamos haciendo? Rasga sus vestidos. Si estos libros que escribió Moisés son la inspiración no de un ser terrenal, sino del que está y gobierna en los cielos. Amén. Es el dueño del universo. Él puede entender que hay millares de ángeles, querubines, serafines, seres de otros mundos que veneran al Señor de los cielos, el gran yo soy. Amén. Y ahora dice él, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo? Este rey reaccionó positivamente, somos hipócritas, dijo, y mandó a limpiar toda la nación de la idolatría. Hay una cita que me gusta, dice, Josías trató de borrar toda la idolatría existente en el pueblo. La exterminó. Dice, la reforma que siguió el rey fue una reforma interesantísima, y su atención fue destruir todo vestigio que quedara de la idolatría en su reino. Amén. Ahora, mi querido hermano, Josías se sorprendió cuando vio los libros de la ley. Y yo quiero decirte algo. Cuando tú te encuentras con una verdad solemne en la Biblia que no habías entendido y la logras entender, dices, voy a sacar toda la espuria, toda la basura que hay en mi mente, todo lo que hay en mi casa que no adora a Dios. Miren, mis queridos y amados hermanos, bueno, el próximo trimestre vamos a estudiar Hebreos. Pero cuando se habla del santuario en Hebreos, cuando yo empecé a ver lo que Dios hablaba del santuario, yo tuve que despojar de mi mente ideas raras, idolátricas, y ubicarme en lo que Dios quiere. Eso hizo Josías, se ubicó en el mensaje de Nehemías del Señor de los cielos, en cambiar la actitud. Cuando dice, yo quiero que cambien su corazón, que me adoren, no que hagan todos los rituales y los sacrificios como una costumbre, como una tradición, sino que sientan el valor de los símbolos que representan a Jesús. Josías entendió eso. Por eso él hizo la reforma en el pueblo, entendiendo que el que da esos lineamientos es el Rey de Reyes, el Señor del universo. No es un líder terrenal, es Dios el creador de las estrellas. La gente se asombró ahí con el eclipse que está pasando y el cometa que va a venir y todo eso no es nada. Dios en el universo tiene leyes de gravitación sorprendentes, planetas, Pleiades y constelaciones. Lo que nosotros vemos aquí, esto no es nada para lo que Él tiene allá, es un misterio solemne. Y ese Señor que gobierna todos los cielos es el que nos dio su palabra. ¡Qué amor! Amén. ¡Qué amor! Y se hizo hombre. Amén. Para salvarnos. Y esa es la confianza que debemos de tener en Él. Ese ¿verdad? Es el mensaje de Deuteronomio. Es un mensaje precioso, un mensaje hermoso que... Es un evangelio eterno. Amén, por supuesto. Como usted decía, pastor, es la base. Y Jeremías también hace alusión a los mensajes que se encuentran en Deuteronomio, ¿verdad? Claro. Como dice Jeremías 29:13, ese texto favorito de muchos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hace alusión a lo que dice Deuteronomio 4:29, ¿verdad? Que yo puedo darle lectura también, donde dice, mas si desde ahí me buscareis a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
Claro. Es interesante y esto nos introduce a ver nuestras otras partes también, pastor, que son de mucha importancia también. Pero eso de Jeremías ya lo había escrito Moisés en Deuteronomio. Así es. Buscad al Señor de todo vuestro corazón. Es interesante saber entonces que el mensaje que Dios quiere compartir para ti lo encontramos en la Biblia. Debemos confiar en Dios, ese Dios todopoderoso, el que, como dice Salmos, ¿verdad?, no lo puede contener ni el cielo de los cielos. Ese es el Dios que se pone a disposición del ser humano. Amén. Ese es el Dios que quiere compartir contigo el mensaje y abunda de promesas para tu vida. Confía en Él. Vamos a ir a una pausa y volveremos también con la siguiente parte de la lección de Escuela Sabática. Y queremos agradecer a cada uno que también se conecta con nosotros, a los que nos ven a través del canal de televisión, el canal 54 en Totonicapán, en el canal 101 también en Varías, a los que nos escuchan a través de la FM del 102.7 y 96.5, a los que nos ven a través de las plataformas en Facebook, a los que lo hacen también principalmente en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y para nosotros es un gusto también compartir de este programa muy especial. Estamos en el repaso de la lección de Escuela Sabática y entramos a la segunda parte, nuestro segundo tópico, que es un mensaje especial. Misericordia pide Dios de ti. Hablamos de que especialmente vemos otro mensaje, pastor, que Jeremías hace alusión a lo que está diciendo Moisés en el libro de Deuteronomio. Yo lo quiero leer. Dice especialmente Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y dice también especialmente el verso 6 del capítulo 30 de Deuteronomio, que es lo que hace alusión, ¿verdad, Jeremías? Dice, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pastor, vemos al parecer también aquí un principio que está dando Dios a su pueblo, de ser algo condicional, porque vez tras vez en Deuteronomio, al igual que se hace alusión en Jeremías, se enfatiza, ¿verdad?, la bendición, especialmente la permanencia de ello, bajo también una condición de serle fiel al Señor. Pero dice él, tienes que actuar de esta manera, que es un principio que también vemos en Deuteronomio y en Jeremías. Hay una mezcla de circunstancias muy especiales. En el caso de Deuteronomio, está hablando después de pasar 40 años en el desierto. Así es. 40 años que no fueron fáciles también para las personas. Claro. Yo, si me pasan a vivir al desierto, Imagínese. no creo que aguanten ni 3 meses. Pero ellos pasaron penurias. Dios los bendijo. Les dio esto, les dio lo otro, tuvieron protección, cuidado y tantas cosas lindas. Amén. Pero también la experiencia de pasar 40 años en el desierto, sin tener casa, deambulando como peregrinos, nómadas en el desierto, no es fácil. Pobrecitos estos miembros de Israel. Esa generación que entró a Canaán, cuando entraron a la tierra de Canaán y vieron todas las cosas lindas que había en Canaán, el cambio digo una mezcla de circunstancias porque es lo que nos pasa a muchos de nosotros. A veces esta vida es ingrata y luchamos y nada nos sale positivamente hablando. Y de pronto sale algo bueno y nos acomodamos. Dije, yo sufrí tanto, ahora tengo derecho a disfrutar. Y entonces Jeremías es otra de las circunstancias. Ya presenta Jeremías que este pueblo, después de haber disfrutado de las bendiciones de Dios en la tierra que fluye leche y miel, se entregaron a la idolatría, al paganismo y a darle la espalda a Dios. Entonces su mensaje es profundo. Cambien su mentalidad. No sigan en la comodidad
de lo que están viviendo y viviendo una vida espiritual mero rara, mediocre. Cuando hay que responder al Señor, vienen con sus bueyes, con sus sacrificios, con todo. Y yo no quiero eso, dice Dios. Yo lo que quiero es que estén concentrados y sean verdaderamente sinceros y realistas. ¿Qué están adorando? Es decir, muchos de nosotros vamos a la iglesia bien vestiditos y todo, pero por dentro, como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Tienen una falsa imagen de religiosidad, pero no hay una conversión profunda. Circuncídense, cambien su posición. El mensaje de Jeremías es fuerte. Y no solamente el de Jeremías, de todos los profetas. Así es. De Nahum, de Amós, de todos. Aquí yo tengo una lista y la lección trae varios profetas ahí que comentan: arrepentidos, vuelvan a los caminos de Dios. Este es un fenómeno que nos pasa también a nosotros en esta época. Conocemos una verdad solemne y después de bregar y al cabo de un tiempo, pues ya nos acomodamos y bueno, ya estamos. Y entonces empezamos a cumplir con los deberes de nuestros ritos. Pero en el fondo no ha habido un cambio. Seguimos siendo esas criaturas no convertidas. Y perdonen que diga esto, en algunos casos somos lobos vestidos de ovejas. Y entonces el mensaje de Jeremías y los profetas cambien. Oseas que tuvo una circunstancia difícil con la esposa, dice: así como te duele lo que hace tu esposa, así me duele a mí, dice el Señor, lo que el pueblo me ha hecho con todas las bendiciones. No han cambiado su forma de ser. Cambien la mentalidad, adoren como debe ser. No digo, dedíquense completamente al Señor. Una dedicación completa de todo, de la mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra experiencia. Porque hoy somos una cosa aquí, pero si nos provocan, nos molestan, reaccionamos. Y al reaccionar sale la criatura de pecado, lo carnal. Sale lo carnal. Todos somos espirituales, pero si nos tocan una parte débil, y somos, ¿verdad?, como vidrio, somos un cerillo que nos encendemos y sale lo carnal y explotamos. Lo digo por mí mismo. Explotamos en la casa, en la iglesia, en el negocio, en el trabajo. Y entonces, ¿dónde está el cambio? Habiendo tenido gran enseñanza en los libros de Moisés y en los profetas, que son la inspiración del Señor de los cielos, no el Señor de esta tierra, aunque Él es dueño de la tierra. Porque en las tentaciones de Satanás, yo te daré todos estos reinos. Pues si Jesús no necesitaba estos reinos. Recordemos que Él tiene el poderío en la tierra porque Adán se lo dio, pero no le dio la facultad de ser dueño, solo administrador. El dueño era Jesús. Amén. El dueño era Jesús. Nunca fue dueño Satanás de la tierra, solo administrador. Y fue arrebatado en la cruz del Calvario. Ahí se acabó. Amén. El Señor de los cielos es el dueño de la tierra y de todos los planetas. Y con todo eso, el pueblo de Israel fue rebelde, los profetas lo dicen. Y nosotros a veces caemos en la misma situación. Así es. Y pastor, cuando hablamos del corazón, hablamos de que precisamente hay algo que te mueve a hacerlo, ¿verdad? Es el amor cuando hablamos. Porque cuando hablamos del corazón no estamos hablando de sentimiento ni emoción, sino del intelecto, de la razón, ¿verdad? Es como lo decimos. Pero esto era el principio que Dios quería para ellos, porque ahora al parecer vemos como que una demanda legal de parte de Dios, porque está el pacto, porque Deuteronomio es el libro del pacto también, ¿verdad? Donde presenta la responsabilidad de parte de Dios y la responsabilidad de parte del pueblo. Pero al parecer ellos lo estaban haciendo superficialmente. Y yo quiero leer lo que dice Miqueas, el capítulo 6, el verso 6 en adelante también, ¿verdad? Algo que hacía mención usted. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Dios de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese pasaje bíblico es lindo. 2 elementos claves, hacer justicia y amar. Amar misericordia. Pero la justicia tiene origen en Dios. Amén, amén. Pues ningún ser humano es justo, Así solo es. Dios. Pero entonces Él nos dice, practiquemos lo que nos pidió en Deuteronomio, ser justos. Ver la viuda, ver al pobre y hacer justicia en todo, nuestros negocios, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestros quehaceres y todo lo que tenemos que hacer, ser justos y amar. Esa es una combinación hermosa. La justicia y el amor se besaron, dice el salmista, Amén, en la así cruz es. del Calvario. Dios fue justo. Aunque muchos dicen, ¿y por qué dejó que Adán viviera? ¿Y por qué no eliminó a Satanás? Porque Él es justo, por eso no lo hizo. Y eso Pero en es la cruz se demostró su su misericordia, misericordia. su justicia y su amor. Amén. Y entonces nos manda a nosotros que de la misma manera practiquemos Actuemos. justicia y lo amemos. Si tú amas y estás en el camino de la justicia, en el desarrollo de la fe, ahí vamos por buen camino. Amén. Y también pues la perspectiva, pastor, está hablando en que pues estas personas no estaban cumpliendo porque estaban oprimiendo, ¿verdad? O desamparando a la viuda, al huérfano y todo ello. Pero decíamos, lo que Dios desea es que el pueblo viva de una manera diferente. Y este era el panorama, tanto allá en Deuteronomio, ¿verdad? Con Moisés. Y lo trae también Jeremías, lo trae Miqueas, de que la verdadera intención tiene que salir del corazón, ¿verdad? Que podamos estar realmente relacionados con Dios. Es que el problema es una actitud recurrente. La rebeldía, por así decirlo, de Adán y Eva, de no obedecer Adiós. a Dios, se manifestó en Caín, en la época antediluviana, después de Noé con Sodoma y Gomorra, Así es. después propiamente con Israel. La actitud se repite, hasta llegar a niveles terribles, de tal manera que Israel fue dispersado. Y la invasión de Babilonia, sí, no fue mucho tiempo de que salieron de Egipto y después son llevados a la dispensación y cautivos a Babilonia, no pasó mucho tiempo. O sea, el pueblo caía en esa circunstancia de darle la espalda a Dios, Por supuesto, siempre hubo un remanente, Amén. siempre hubo un grupito fiel. Y ojalá, mis queridos hermanos, al estudiar estas lecciones, nosotros nos integremos al grupito fiel, al que lucha. Amén. Aunque estamos mal. Yo reconozco, soy el primero, yo estoy mal, estamos mal. Y ahí Pero se muestra Dios- la sí, misericordia de Pero Dios. Dios nos llama Amén. a cambiar nuestra mentalidad, Amén. a adorar como Él quiere. Amén. Dios muestra misericordia, pero desea misericordia de parte de nosotros. Claro. Vamos a ir a un corte y volveremos con la tercera lección, ya para culminar con este mensaje especial que nos presenta el libro de Deuteronomio, que lo encontramos en todo el libro también del Antiguo Testamento, en todos estos libros. Estamos de vuelta y gracias por acompañarnos. Y entramos a nuestra tercera parte, pero sin antes queremos saludar a todos los que nos ven en los diferentes lugares aquí en Guatemala, desde donde también les enviamos un saludo a todas las partes del mundo, porque sabemos que se conectan hermanos y amigos de diferentes partes. También les enviamos un saludo, gracias por estar con nosotros. También, pues usted nos ayudará para que este programa siga adelante, compartiendo de ello. También, pues suscribiéndose al canal de YouTube de Orión Estéreo Guatemala y también, pues dándole me gusta a este video que pues presentamos para cada uno de ustedes. Y bueno, entramos a la tercera parte donde es un mensaje especial
pastor, porque hablamos de la oración de Daniel y nuestro tercer tópico se basa en esperanza. ¿Y cómo podemos encontrar un mensaje de esperanza acá? Bueno, el pueblo ahora se encuentra oprimido, ¿verdad? Y Daniel está estudiando Jeremías, pero esta oración nos presenta principios también que hacen alusión al libro de Deuteronomio. Claro, el capítulo 9 de Daniel es bello, es extraordinario. Amén. Esa oración lleva ciertos elementos bien marcados. Al leer uno despacio, el capítulo 9 de Daniel encuentra una profundidad de este hombre, este caballero que conocía a Dios. Y que a pesar de que él había llevado una vida muy correcta, él se involucra con los errores del pueblo. Y a pesar de involucrarse con los errores del pueblo y de estar sufriendo lo que estaban sufriendo como nación, no se queja. En la oración no hay queja. No dice, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos pasando esto? No, él no se queja, sino hace énfasis en que ellos están sufriendo la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Pecamos contra ti, oh Dios. Fallamos contra ti, oh Dios. Pero en tu misericordia tú nos amas. Esta oración es linda. Nosotros cuando oramos, a veces lo que hacemos es quejarnos todo el tiempo. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué perdí el examen? ¿Por qué esto? ¿Por qué el vecino no me quiere? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí el dinero? Siempre nos quejamos. En cambio, Daniel en su oración no se queja. Él dice, lo que estamos sufriendo es producto de nuestra vida descontrolada. Es producto de que nos apartamos del creador del universo. ¿Y por qué no se queja? Porque él sabía del libro de Deuteronomio. Amén. Y él había leído las partes de Deuteronomio donde dice, si me eres fiel en mis estatutos, en mis ordenanzas, en mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Pero si dejas de adorarme de esa manera, con estos principios que yo establecí, entonces tu vida va a ser mala. Si tú no comes como fue diseñado en la palabra, como Moisés lo escribió, te vas a enfermar. Si tú no tienes tu matrimonio como fue establecido por la palabra de Dios en Deuteronomio, Levítico y Números, entonces de seguro van a haber problemas en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Si tú no entiendes el mensaje del santuario y todos sus rituales de Levíticos, que son un símbolo de lo que te voy a anunciar ahora, entonces tú no vas a entender el proceso de la salvación. Y Daniel sabía todo eso. Por eso su oración es linda. Dice, Señor, te hemos fallado en tus estatutos, tus mandamientos. Señor, te hemos fallado porque hemos sido rebeldes en esto y lo otro. Pero Señor, hoy yo reconozco que soy pecador. Daniel se involucra con el pueblo y dice, yo soy pecador como ellos, como tu pueblo. ¿Qué enseñanzas maravillosas nos dejan esta actitud de Daniel? Reconociendo los errores del pueblo. Hay una oración ferviente. Desbordó su alma completamente a Dios. Confiando en Dios. Sí, con lágrimas. Y Dios le responde con una linda respuesta que es clave para el Evangelio ayer, hoy y siempre. Amén. La venida de Jesucristo, Sí, ¿verdad? sí. El mensaje de las 70 semanas. No, te digo, Daniel, al final de las 70 semanas van a ver ustedes la puerta del cielo abierta, la libertad para Amén. todas las criaturas y el perdón de los pecados y la rebeldía y la limpieza total de aquellos que estén dispuestos a buscar al Señor para la salvación. ¡Qué hermoso! Amén. Qué mensaje de esperanza. Porque nos damos cuenta, pastor, que la esperanza no se basa en un proyecto humano, no se basa de origen, ¿verdad?, o un pensamiento humano, sino se basa en Jesús. La esperanza es Jesús. Ahora, esta es otra cosa que a nosotros nos sorprende. Porque establece bien claro el final de las 70 semanas. Así es. Y es más, dice claramente, y al final de la última semana,
En el principio es ungido el Mesías, que es Cristo, el año Así 27. Hoy no tenemos tiempo para describir la profecía, pero al hacer un estudio profundo, el año 27 se bautiza Jesús. Así es, el inicio de su Y dice, ministerio. y a la mitad de la semana, el El Cordero. sacrificio del Cordero, que es Cristo Jesús, y justamente Él muere, de acuerdo a los años tiempos. de una semana, cabal a la mitad, los 3 años y medio. Y al final de la semana, dice, entonces termina el Israel étnico-geográfico e inicia el Israel espiritual con la muerte del profeta Esteban en el año 34. Amén. ¿Y por qué el profeta Esteban? Miren, yo le estoy diciendo profeta, ¿y de dónde sacamos eso que era profeta o era discípulo? Fue el último profeta de Israel. Si miramos en Hechos el mensaje de Esteban, él hace un recorrido desde el Génesis, el diluvio, todos los escritos de Moisés. Cuando miramos Hechos, el discurso de Esteban, él dice, y miren, en la creación pasó esto, en el diluvio pasó esto, Israel hizo esto, salió de Egipto esto, Moisés escribió de nosotros esto y lo otro, y describe todo. Y dice, hoy se ha cumplido. Y entonces se enojan y lo matan. Ahí muere el último profeta de Israel. Pero se abre para todos los gentiles y toda la humanidad. Aún los que vivieron antes de Cristo, si fueron fieles en creer en la salvación del Cordero, se salvan. Entonces, es una oración linda, con una respuesta divina, preciosísima, que nos da garantía de la salvación. Ahora, la certeza de la palabra de Dios, porque se cumple exactamente. Ahora es increíble que la historia de la humanidad, cuando escriben los historiadores, dice, sucedió en el año tanto antes de Cristo. Y después dice, sucedió en el año tanto después de Cristo. O sea, Cristo es el centro de la historia. Amén. Cristo es el centro de la humanidad. Y ya lo había dicho Daniel y todas las profecías y todo el Pentateuco. Y ahora los historiadores lo confirman. Cualquier referencia después de Cristo o antes de Cristo. Amén. ¿Por qué? Ahí se ve la importancia, del de- Mesías, del Salvador de este mundo. Amén. Yo creo que es que debemos basarnos en eso, pastor, de que el mensaje, la esperanza es Jesús, porque es de esa manera responde él, ¿verdad? Cuando pues se encontraba en un momento difícil. Y es aquí donde vemos que Dios es un Dios justo. Es un Dios justo, claro, porque estaba viviendo el pueblo, pero es un Dios de misericordia, porque el mensaje de Daniel, pues él estaba clamando, ¿verdad?, por el perdón, por la liberación, porque está diciendo, yo sé que Dios no deja en esto, Dios sé que Dios no deja en opresión, Dios no deja en cautiverio, hay un mensaje más. Claro, hay una salida. Hay una salida, y esa es la esperanza que es Jesús. Pero hay una armonía en lo que se escribe 2000 años antes, la plataforma Claro. del Pentateuco. Así es. Y al cumplimiento de los 2000 años cuando muere Jesús, hay una armonía entre los escritos del Nuevo Testamento y que, como mencionamos al principio, todos los profetas van a Deuteronomio y a Números y a Génesis y los libros poéticos y los sapiensales y los históricos, todos van a ellos y todos van mencionando la trayectoria del Mesías, de Cristo Jesús, que es el centro del Evangelio. Amén. Entonces no podemos eliminar el Antiguo Testamento y no podemos eliminar el Pentateuco. Es la base del Evangelio y de toda la Santa Escritura, que lo vamos a disfrutar la próxima semana. Por Que supuesto. vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en relación a eso. Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Pastor, estamos ya para finalizar, pero quisiéramos también pues preguntar si de esta lección usted quisiera que algo tal vez no se olvidara, porque pues como la mente humana a veces, ¿verdad?, con nuestras limitaciones tendemos a olvidar algo, pero algo que usted le gustaría resaltar de lo que aprendimos esta semana. Yo lo que puedo ver es la belleza y la armonía que existe entre todos los libros del Antiguo Testamento, refiriéndose a la plataforma que Dios establece con los escritos de Moisés.
Amén. El fundamento, ¿verdad? Donde se funda. Sí, el fundamento. Pero todos los otros libros son importantes. Ah, claro, así es. Porque así su base es ahí, es divina. Es de origen divino. Entonces, todo el Antiguo Testamento es un compendio divino. Amén. Que me sirve a mí, que me habla a mí, que le habló a Israel y que, perdón, que me ponga a mí en primer lugar, pero que te habla a ti y le habla a todos los pueblos de la tierra. Es lo mismo para todos. Amén. Tú puedes encontrar un mensaje de esperanza en la palabra de Dios. Tú puedes encontrar un mensaje para tu vida, un propósito en la palabra de Él. Es momento que podamos escudriñarla. Es momento que nosotros y cada uno personalmente también pues tenga referencia de lo que Dios quiere para su vida. Dios tiene un mensaje para su pueblo. Es momento de escudriñar las Escrituras porque ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pastor, debemos terminar con una oración y queremos también invitarle para Claro, que vamos a orar. usted nos dirija en oración. Querido y amado Padre, que como dice tu lección, moras en la inmensidad de los cielos. Amén. Y que eres dueño de todo. Gracias, Señor, porque a través de tus palabras inspiraste y con el poder del Espíritu Santo a Moisés y todos los profetas y todos los escritores del Antiguo Testamento, en los cuales hay armonía para corroborar que Cristo Jesús era el Cordero de Dios, el que iba a liberarnos del pecado, cuyo cumplimiento fue extraordinario en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entregar nuestras vidas plenamente a ti. Cámbianos, como dice Jeremías y como dice Deuteronomio. Cambia nuestra mentalidad para adorarte como es debido, para dedicar nuestra vida completamente a ti, Señor. Amén. Lo pedimos con humildad como Daniel. Perdona nuestros defectos y danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.